En este video, nos adentraremos en uno de los pasajes más fascinantes y enigmáticos de la Biblia: los 7 sellos. Estos sellos no son solo una serie de eventos descritos en el libro del Apocalipsis, sino símbolos poderosos que han cautivado a eruditos, teólogos y creyentes durante siglos. Marcan el comienzo de un juicio divino que se despliega paso a paso de una manera que desafía nuestra comprensión del futuro y del fin de los tiempos. ¿Qué significan realmente estos sellos? ¿Cómo se han interpretado a lo largo de la historia? Y, lo más importante, ¿qué relevancia tienen para nosotros hoy? A medida que exploremos cada uno de los 7 sellos, iremos más allá de las explicaciones superficiales y desvelaremos significados ocultos que a menudo han sido pasados por alto o malinterpretados. La verdad, detrás de los 7 sellos, es mucho más profunda de lo que muchos suponen. No se trata solo de una serie de jinetes que traen destrucción sobre la tierra, sino de un plan divino en acción. Una narrativa que se extiende a través del tiempo y revela una batalla cósmica entre el bien y el mal. Al final de este video, tendrás una comprensión mucho más clara de cómo estos sellos no son solo parte de una profecía distante, sino una historia en curso con lecciones que siguen siendo relevantes en nuestra vida diaria. Los 7 sellos no son simplemente una advertencia, son un llamado a la acción, un recordatorio de nuestro papel en la narrativa más grande de la redención del mundo. Nos muestran la poderosa combinación de juicio, misericordia y victoria final que emana del plan de Dios. Te invito a que te quedes con nosotros durante todo este recorrido, a mirar más allá de los eventos literales y descubrir las profundidades espirituales que estos símbolos revelan. Examinaremos el significado de cada sello, por qué nos fue dado, y cómo pinta un cuadro del futuro que es tanto aterrador como esperanzador. Créeme, cuando lleguemos al último sello, tendrás una perspectiva completamente nueva sobre lo que significan estas palabras antiguas y cómo resuenan en nuestro mundo moderno. Así que, siéntate, relájate y prepárate para descubrir los 7 sellos como nunca antes. Esta es una historia que transformará tu comprensión sobre el fin de los tiempos y te dejará con un profundo asombro y anticipación por lo que está por venir. Mira hasta el final y deja que los misterios de los 7 sellos se revelen ante tus ojos. A lo largo de la historia, los 7 sellos han capturado la imaginación de artistas, teólogos y la cultura popular. Las dramáticas imágenes de los sellos, especialmente los 4 jinetes, han sido representadas en innumerables obras de arte, literatura y cine. El simbolismo de los 7 sellos también ha sido interpretado de diversas maneras, desde representaciones de eventos históricos hasta visiones simbólicas de las luchas espirituales de individuos y naciones. Los 7 sellos también han sido fuente de fascinación y debate entre estudiosos y teólogos. Algunos los ven como símbolos puramente espirituales que representan las luchas de la Iglesia cristiana primitiva o los desafíos espirituales de los creyentes. Otros los interpretan de manera más literal, viéndolos como una profecía de los eventos futuros que sucederán al final del mundo. Independientemente de la interpretación, los 7 sellos siguen siendo un símbolo poderoso de la lucha continua entre el bien y el mal, y la victoria final de Dios. Descripción detallada de los 7 sellos. Los 7 sellos, descritos en el libro de Apocalipsis, son un conjunto de juicios y revelaciones que marcan el proceso final del juicio divino sobre la humanidad y la tierra. Cada sello representa una fase en este juicio, y la apertura de cada uno desata eventos significativos en el futuro de la humanidad y la creación. La simbología de los sellos es profunda y cargada de significado, y se relaciona con la lucha constante entre el bien y el mal, el sufrimiento humano y la esperanza de la redención. Primer sello: el jinete del caballo blanco.
El primer sello, cuando se abre, revela un jinete montado en un caballo blanco. Este jinete lleva un arco y es coronado, y se nos dice que sale conquista y para conquistar. El simbolismo detrás de este jinete es motivo de debate, pero en muchos estudios se interpreta como la figura de un conquistador, una representación de la expansión del poder y la guerra en el mundo. Algunos sugieren que el jinete podría simbolizar la propagación de falsos profetas o la llegada de un líder mundial que trae consigo el dominio y la guerra. Este sello refleja la naturaleza de los conflictos y las conquistas que caracterizan la historia humana. En su mayor sentido, el jinete del caballo blanco puede ser visto como el símbolo de la guerra y el dominio que, en última instancia, conducen a la desesperación y la destrucción. Aunque el jinete parece triunfante, su victoria es efímera, pues está marcado por la lucha y la violencia, lo que pone de manifiesto el costo de la conquista. Segundo, sello. El jinete del caballo rojo. Cuando se abre el segundo sello, se revela un jinete montado en un caballo rojo. Este jinete tiene la autoridad para quitar la paz de la tierra y se le otorga el poder para hacer que las personas se maten entre sí. El caballo rojo es un símbolo del derramamiento de sangre y la violencia. Este sello hace referencia a los conflictos bélicos que devastan las naciones, en los que la guerra y la lucha fratricida se convierten en una realidad palpable. La guerra, el asesinato y la destrucción son los frutos del poder del jinete del caballo rojo. Este sello refleja cómo la humanidad, a lo largo de la historia, se ha visto atrapada en ciclos interminables de violencia y conflictos armados. La espada que lleva el jinete simboliza la capacidad de los hombres para infligir daño unos a otros, y la paz que se pierde es un recordatorio del impacto de la violencia sobre el orden natural de las relaciones humanas. Tercer sello, el jinete del caballo negro. El tercer sello da paso a otro jinete, montado en un caballo negro. Este jinete sostiene una balanza en su mano, lo que simboliza la escasez y la falta de recursos. Se dice que escuchamos una voz que menciona el precio de los alimentos, indicando que habrá hambre en la tierra. Este sello es un poderoso símbolo de las consecuencias de la guerra y la codicia, los cuales resultan en hambre y pobreza generalizada. La balanza en las manos del jinete refleja la desigualdad y la escasez que surgen cuando los recursos son mal distribuidos. En muchas culturas y a lo largo de la historia, la escasez de alimentos ha sido un resultado directo de las guerras, las políticas económicas injustas o la falta de preparación ante desastres naturales. Este sello nos recuerda que, aunque la humanidad se enfrenta a retos a nivel espiritual, también experimenta consecuencias tangibles en el plano material. Cuarto, sello. El jinete del caballo amarillo. Con la apertura del cuarto sello, aparece un jinete montado en un caballo amarillo. Este jinete es conocido como la muerte, y su presencia está acompañada por el Hades, la morada de los muertos. La muerte y el infierno marchan juntos, indicando que los juicios de Dios traerán consigo la muerte física, la enfermedad y el sufrimiento a una escala global. Este sello señala la culminación de la violencia y el hambre desatados por los sellos anteriores, trayendo consigo una gran mortalidad. Este jinete es particularmente sombrío porque representa el fin de la vida en la tierra. Sin embargo, el Hades también es parte del juicio divino, pues la muerte no es el fin en sí misma, sino un medio por el cual los malvados son separados de los justos. En su simbolismo, el caballo amarillo refleja la fragilidad de la vida humana y la inevitabilidad de la muerte, recordándonos que la vida en este mundo es pasajera y que cada persona debe ser consciente de su destino eterno. Quinto, sello. Las almas bajo el altar. Cuando se abre el quinto sello, vemos a las almas de los mártires que han sido asesinados por su fe.
Estas almas claman a Dios pidiendo justicia, preguntando hasta cuándo durará el sufrimiento de los justos. Este sello revela la persecución de los fieles y la resistencia de aquellos que permanecen firmes en su fe a pesar de las pruebas. Las almas bajo el altar representan a todos aquellos que han sufrido a manos de opresores, pero que ahora descansan en la presencia de Dios. Este sello resalta la cuestión de la injusticia en el mundo y la paciencia de los mártires que esperan la redención final. La respuesta de Dios es significativa. Él les promete que su sufrimiento no será en vano y que habrá un momento de juicio en el que los malhechores serán castigados. Es un recordatorio de que, aunque la persecución puede durar, el juicio final de Dios será justo y la justicia prevalecerá. Sexto sello. Cataclismos cósmicos. Con la apertura del sexto sello, se desatan una serie de eventos cósmicos y naturales apocalípticos. La tierra tiembla, el sol se oscurece, la luna se pone roja como sangre, y las estrellas caen del cielo. Este sello describe una serie de desastres naturales y cósmicos que señalan el juicio inminente de Dios sobre la tierra. La magnitud de estos eventos es tal que incluso los poderosos de la tierra, los reyes y los ricos, intentan esconderse del juicio de Dios. El sexto sello refleja el caos y el temor que acompañan el fin de los tiempos. La creación misma parece desmoronarse a medida que los elementos naturales se vuelven en contra de la humanidad. Este es un recordatorio de que el juicio de Dios no solo afecta a los seres humanos, sino que también afecta a la tierra y todo lo que ella contiene. Es una declaración del poder soberano de Dios sobre toda la creación. Séptimo sello. Silencio en el cielo. Cuando se abre el séptimo sello, hay un silencio profundo en el cielo durante aproximadamente media hora. Este sello marca la culminación de los juicios que se han desatado y la preparación para los siguientes eventos del juicio divino. El silencio en el cielo es un momento solemne, una pausa antes de que los juicios finales se desaten en su totalidad. La abertura del séptimo sello prepara el camino para las 7 trompetas que amplificarán aún más el juicio de Dios. El silencio en el séptimo sello puede interpretarse como un momento de reflexión y reverencia. Ante la majestad de Dios y la seriedad de su juicio, la creación misma guarda silencio. Es también un recordatorio de que el juicio divino no es algo que deba tomarse a la ligera. Es el acto solemne de un Dios justo y santo que juzga el mal y purifica el mundo para la redención final. El juicio de los 7 sellos. Los 7 sellos son una de las partes más fascinantes y solemnes del libro de Apocalipsis. Cada uno de estos sellos representa una fase del juicio divino que culminará en la restauración final del reino de Dios. Al abrirse estos sellos, se desatan una serie de juicios y eventos que alteran el curso de la historia humana, revelando el destino de la humanidad y la victoria final de Cristo sobre las fuerzas del mal. El juicio de los 7 sellos simboliza no solo el castigo por el pecado y la rebelión, sino también la esperanza de la salvación para aquellos que permanecen fieles a Dios. Cada uno de los sellos, al abrirse, marca un paso hacia la culminación de la profecía apocalíptica y el juicio final. El primer sello, el caballo blanco y el conquistador. El primer sello, al ser abierto, revela un caballo blanco cuyo jinete es un conquistador. En las tradiciones bíblicas, el caballo blanco se asocia con la victoria, pero el jinete que lo monta lleva consigo una corona y un arco, lo que indica que su victoria será conquistada por medio de la guerra y la expansión de poder. A menudo, este jinete se interpreta como un símbolo del falso Mesías o de un líder que trae un tiempo de aparente paz, pero cuyo gobierno será uno de conquista y tiranía. Este primer juicio es una representación de la falsa paz que precede a la guerra y la opresión,
un mundo donde la paz superficial es seguida rápidamente por el conflicto. Este jinete predice el comienzo de un tiempo de luchas y disputas, abriendo el camino para los siguientes sellos. El segundo sello, el caballo rojo y la guerra. Al abrirse el segundo sello, aparece un caballo rojo y su jinete que lleva una gran espada. Este jinete es el símbolo de la guerra, el derramamiento de sangre y la violencia. La espada en sus manos refleja el conflicto armado y la guerra como un medio para desatar destrucción en la tierra. El caballo rojo, asociado con el color de la sangre, representa el sufrimiento y la muerte causados por las batallas y las luchas entre naciones. Este sello es una advertencia de los trastornos globales que seguirán, donde la paz será retirada de la tierra y la humanidad se enfrentará a un periodo de violencia sin precedentes. La guerra, tanto entre naciones como dentro de ellas, se desatará, resultando en sufrimiento, muerte y caos. El tercer sello, el caballo negro y la hambruna. Cuando se abre el tercer sello, aparece un caballo negro cuya característica más destacada es la balanza que lleva el jinete. Este símbolo de la balanza se interpreta como una referencia a la escasez de alimentos y la racionación de los recursos disponibles. El jinete del caballo negro anuncia el hambre y la carestía, donde los alimentos se volverán tan caros que muchos no podrán acceder a ellos. El hambre, por tanto, no es solo un problema físico, sino también un símbolo de la pobreza y la escasez espiritual. En este tiempo, aquellos que no están preparados para enfrentar las dificultades de la vida serán los más afectados. Este sello también indica una profunda crisis económica que afectará al mundo entero, exacerbada por la guerra, la escasez y la pobreza. El cuarto sello, el caballo amarillo y la muerte. Al abrirse el cuarto sello, aparece un caballo de un color pálido, cuyo jinete es conocido como la muerte, seguido de cerca por Hades, el reino de los muertos. Este jinete es el personificador de la muerte y la destrucción. La imagen del caballo pálido y su jinete nos recuerda que la muerte es una consecuencia inevitable de los juicios divinos, que se extenderán por toda la tierra debido a la violencia, la guerra, la hambruna y las enfermedades. La muerte traerá consigo un gran número de víctimas, eliminando a una cuarta parte de la humanidad. La devastación será global y sin precedentes, con millones de personas que sucumbirán a la violencia, el hambre, las plagas y los desastres naturales. El terror y la desesperación se apoderarán de la humanidad, mientras la muerte se extiende imparable. El quinto sello, los mártires bajo el altar. El quinto sello revela una escena celestial en la que las almas de los mártires que han sido asesinados por su fe en Cristo están bajo el altar, clamando por justicia. Estos mártires son los fieles que han sufrido persecución y muerte por su testimonio del Evangelio. Su clamor es una súplica por venganza, pidiendo que Dios los vengue por su sacrificio. La respuesta divina a su clamor es que deben esperar un poco más, hasta que se complete el número de sus hermanos, que también serán martirizados. Este sello destaca la persecución que la Iglesia sufrirá en los últimos tiempos, y subraya que aunque los creyentes sufren injusticia, su sacrificio no será olvidado. Dios hará justicia a su debido tiempo. El sexto sello, el gran terremoto y los disturbios cósmicos. Con la apertura del sexto sello, el mundo experimenta un gran terremoto. El sol se oscurece, la luna se vuelve como sangre y las estrellas caen del cielo. Estos fenómenos cósmicos anuncian el fin de los tiempos y la manifestación del juicio divino sobre la creación. La agitación del cosmos refleja el colapso del orden natural, mientras los elementos del universo se sacuden como señales de que el juicio está cerca. Las personas, desde los poderosos hasta los humildes, se esconden en las montañas
y piden a las rocas que caigan sobre ellos para ocultarlos de la ira de Dios. Este sello muestra el miedo y la desesperación de aquellos que han rechazado a Dios, al darse cuenta de que el juicio ha llegado y no hay manera de escapar. La conmoción cósmica simboliza el fin del dominio del mal sobre el mundo. El séptimo sello, el silencio en el cielo. Cuando se abre el séptimo sello, se produce un silencio absoluto en el cielo durante aproximadamente media hora. Este silencio es una manifestación solemne que precede a la siguiente serie de juicios, los cuales son anunciados por las trompetas. El silencio puede interpretarse como un momento de pausa ante la magnitud del juicio venidero, una especie de anticipación del juicio final. El séptimo sello también da paso a los 7 ángeles que recibirán las 7 trompetas, cada una de las cuales traerá consigo juicios aún más devastadores. Este sello, al igual que los anteriores, subraya que el juicio divino será completo y exhaustivo, sin dejar lugar a la duda de que el reino de Dios será establecido en su plenitud. La relevancia para el futuro. Los 7 sellos, tal como se describen en el libro de Apocalipsis, no son eventos limitados al pasado ni una simple representación simbólica. Estos sellos contienen una profunda relevancia para el futuro, especialmente cuando se interpretan a través de la lente de la profecía y el juicio divino. Los 7 sellos no solo ilustran las pruebas y tribulaciones que la humanidad enfrentará en los últimos días, sino que también presentan una vívida representación de la lucha cósmica entre el bien y el mal. A medida que avanzamos hacia la culminación de la historia humana, los eventos en torno a los 7 sellos continúan siendo de una relevancia crucial, ofreciendo perspectivas sobre el propósito final del plan de Dios para la creación y el papel que jugará la humanidad en esta narrativa divina. El cumplimiento de la profecía. Uno de los aspectos más cruciales de los 7 sellos es su papel en el cumplimiento de la profecía bíblica. A lo largo de las Escrituras, Dios ha dado a varios profetas visiones del futuro, y la apertura de los 7 sellos es vista como la realización de esas profecías. Estos eventos marcan el comienzo de los tiempos finales, el periodo que llevará a la segunda venida de Cristo y al establecimiento del reino eterno de Dios. Los 7 sellos representan el despliegue del plan divino de Dios, donde cada sello revela un nuevo aspecto de juicio, sufrimiento y, finalmente, salvación. Para aquellos que estudian la profecía bíblica, los 7 sellos proporcionan una guía para entender la secuencia de los eventos que ocurrirán antes del regreso de Cristo. Al examinar los contextos culturales, históricos y espirituales de los sellos, los creyentes son recordados de que el futuro ya está escrito en las páginas de las Escrituras y la victoria final de Dios está asegurada. La significación del juicio. La apertura de los 7 sellos revela una serie de juicios que afectarán a toda la humanidad. Desde la guerra y el hambre hasta la muerte y los trastornos cósmicos, los sellos son un recordatorio claro de que Dios no pasará por alto el pecado ni la injusticia. Estos juicios sirven tanto como advertencia como llamado al arrepentimiento. Aunque representan un tiempo de gran sufrimiento y tribulación, también ofrecen una oportunidad para que las personas se aparten del pecado y busquen la redención antes del juicio final. En este sentido, los 7 sellos no se tratan solo de castigo divino, sino también de misericordia divina. Dios, en su infinita sabiduría y amor, permite tiempo para el arrepentimiento y la salvación antes de que se manifieste la magnitud de su juicio. Los sellos nos recuerdan que el reloj está corriendo y el tiempo para poner en orden nuestra relación con Dios se está agotando. La significación del juicio se extiende más allá de las vidas individuales e incluye al mundo entero. Los 7 sellos sirven como un recordatorio global de que ninguna nación o pueblo escapará de las consecuencias de sus acciones. Al final,
El juicio de Dios será justo, y todo mal será rectificado, ya sea a través de castigo o restauración. Este alcance universal del juicio es un poderoso recordatorio para el futuro de que el orden moral de Dios prevalecerá, sin importar cuánto intente la humanidad desafiarlo. Un despertar para la humanidad. En el mundo moderno, donde muchas personas viven con una sensación de complacencia o indiferencia hacia los asuntos espirituales, los 7 sellos sirven como una llamada de atención. Nos desafían a enfrentar la realidad del pecado, el sufrimiento y la necesidad de intervención divina. Los eventos descritos en los sellos nos recuerdan que la vida en la tierra no es permanente y que el objetivo final es alinearnos con la voluntad de Dios, preparándonos para la venida de su reino. Los juicios desatados por los 7 sellos muestran que un día de rendición de cuentas se avecina y nadie será exento. Esta realidad es incómoda, pero necesaria para el despertar espiritual, tanto de individuos como de naciones. Para los cristianos, los sellos fomentan un sentido de urgencia en la difusión del Evangelio y en vivir la fe con sinceridad y compromiso. El futuro no solo se trata de sobrevivir a la tribulación, sino de cumplir los propósitos de Dios en el momento presente. Además, los sellos destacan el hecho de que las decisiones humanas tienen consecuencias, tanto en esta vida como en la vida venidera. Mientras el mundo sigue enfrentando guerras, desastres naturales y el declive moral, los sellos nos recuerdan que estamos viviendo el cumplimiento de una profecía y la necesidad de arrepentimiento, restauración y renovación espiritual nunca ha sido más urgente. La victoria final sobre el mal. A pesar de los horrores descritos en los 7 sellos, hay un mensaje subyacente de esperanza y triunfo. Los sellos finalmente señalan la derrota del mal y el establecimiento del reino eterno de Dios. Después de que los juicios de los sellos se derramen, el mundo será renovado, y la justicia de Dios reinará supremamente. Esta victoria sobre el mal no es solo un evento futuro, sino una certeza de que el mal no tendrá la última palabra. Para los cristianos, los 7 sellos son un recordatorio poderoso de que, no importa cuán desesperada sea la circunstancia, las promesas de Dios se cumplirán. Los juicios y tribulaciones sirven como un proceso de purificación que prepara al mundo para el regreso de Cristo. El sufrimiento que ocurre durante este periodo dará paso a la alegría y la paz del reino eterno de Dios, donde no habrá más muerte, sufrimiento ni pecado. En este sentido, los 7 sellos no se tratan solo de juicio, sino también de redención, restauración y el triunfo final del bien sobre el mal. La relevancia de este mensaje para el futuro es profunda. A medida que el mundo enfrenta problemas como el cambio climático, la inestabilidad política y la injusticia social, la promesa de la victoria final de Dios ofrece esperanza. Los eventos de los 7 sellos nos recuerdan que la historia no es cíclica, sino que se dirige hacia una conclusión definitiva, el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino. Esta esperanza futura es una fuente de fortaleza para los creyentes que están sufriendo, sabiendo que son parte del gran plan de Dios para el mundo. El llamado a la vigilancia. Otra lección significativa que los 7 sellos ofrecen para el futuro es el llamado a la vigilancia. La Biblia constantemente insta a los creyentes a estar alertas y listos para la venida de Cristo. Y la apertura de los sellos sirve como un recordatorio de la importancia de estar preparados espiritualmente. Ante las pruebas y tribulaciones, es fácil distraerse o perder la esperanza, pero los sellos nos animan a mantenernos fieles y enfocados en el objetivo último de la vida eterna con Dios. En términos prácticos, esto significa vivir una vida de santidad, devoción y fidelidad, sin importar las circunstancias. Los 7 sellos nos recuerdan que el futuro es incierto,
pero lo único que es seguro es que Dios cumplirá sus promesas. Al mirar hacia el futuro, debemos vivir con un sentido de urgencia, sabiendo que el tiempo para prepararnos es ahora. Este llamado a la vigilancia no es solo para individuos, sino también para comunidades y naciones enteras. Los 7 sellos nos instan a todos a examinar nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestra relación con Dios. En un mundo donde el pecado y la injusticia parecen ser rampantes, la apertura de los sellos nos recuerda que Dios está observando, y su juicio será justo y completo. El futuro, por lo tanto, es un tiempo para la reflexión, el arrepentimiento y la disposición para la venida de Cristo. Análisis simbólico de los 7 sellos. Los 7 sellos, descritos en el libro de Apocalipsis, son elementos cargados de simbolismo que han sido objeto de estudios, debates e interpretaciones a lo largo de la historia. Más allá de ser simples juicios o eventos proféticos, los sellos representan una narrativa cósmica y espiritual que revela profundas verdades acerca del plan divino de Dios, la lucha entre el bien y el mal, y el destino final de la humanidad. Cada sello es una manifestación de los juicios de Dios, y al mismo tiempo, una reflexión sobre la condición humana, la justicia, la misericordia y el triunfo final sobre el mal. El primer sello, el caballo blanco y su jinete. El primer sello presenta a un jinete sobre un caballo blanco, portando un arco y recibiendo una corona. Tradicionalmente, el caballo blanco se asocia con la pureza y la victoria, lo que lleva a algunos a interpretarlo como Cristo mismo. Sin embargo, muchos estudiosos sugieren que el jinete representa el poder de la conquista y el engaño. En lugar de ser una figura de salvación, este jinete simboliza los falsos mesías o los líderes que, bajo la apariencia de paz, siembran la división y la destrucción. El arco del jinete puede simbolizar la guerra, pero también la astucia y el engaño. La corona, por otro lado, sugiere autoridad y control, pero en este contexto señala el dominio impuesto por una figura que promete algo bueno, pero que, en última instancia, causa caos. El jinete sobre el caballo blanco nos recuerda la seducción de los falsos liderazgos y la necesidad de discernir entre la paz verdadera, que solo viene de Dios, y las falsas promesas del mundo. El segundo sello, el caballo rojo y su jinete. El segundo sello revela un jinete sobre un caballo rojo, que simboliza la guerra, el conflicto y la violencia. El jinete tiene la autoridad para quitar la paz de la tierra y provocar enfrentamientos entre las naciones. El color rojo del caballo es un símbolo clásico de sangre y destrucción, indicando que la guerra no solo es física, sino también emocional y espiritual. Este sello refleja la naturaleza destructiva del odio, la envidia y los deseos egoístas que conducen a la violencia. El jinete del caballo rojo representa los conflictos que surgen de la corrupción del corazón humano, en los cuales el egoísmo y la falta de reconciliación son los motores principales. En un nivel simbólico, el sello advierte sobre la división y el enfrentamiento, tanto a nivel global como personal. El tercer sello, el caballo negro y su jinete. El tercer sello presenta a un jinete sobre un caballo negro, que lleva una balanza. Este jinete simboliza la hambruna y la escasez, y su presencia indica que los recursos de la tierra serán limitados y costosos. La balanza sugiere un ajuste de cuentas, como si los recursos estuvieran siendo pesados y distribuidos de manera injusta. La mención de que una medida de trigo costará un denario refleja la inflación y la pobreza extrema durante tiempos de crisis. El caballo negro y su jinete nos invitan a reflexionar sobre las desigualdades económicas y la injusticia social. La escasez de alimentos y recursos puede ser el resultado de la mala gestión humana o de las calamidades que surgen como parte de los juicios divinos. Este sello también nos advierte sobre las consecuencias del materialismo
y la avaricia que provocan el sufrimiento de los más pobres y vulnerables. El cuarto sello, el caballo pálido y su jinete. El cuarto sello introduce al jinete sobre el caballo pálido, cuyo nombre es Muerte, seguido por Hades. Este jinete tiene autoridad para matar a una cuarta parte de la tierra por medio de la espada, el hambre, las pestes y las bestias salvajes. El color pálido del caballo es un símbolo de la putrefacción y la decadencia, mientras que la presencia de Hades subraya la inevitabilidad de la muerte y el destino final de los malvados. Este sello señala la consecuencia última del pecado, la muerte física y espiritual. La figura de la muerte, junto a Hades, representa el dominio de la muerte sobre la humanidad en un mundo que ha caído en el pecado. El jinete sobre el caballo pálido es un recordatorio de la fragilidad de la vida humana y la necesidad de buscar la salvación antes de que sea demasiado tarde. Este sello simboliza la naturaleza destructiva del pecado, que no solo afecta al individuo, sino que tiene consecuencias globales y colectivas. El quinto sello, las almas, bajo el altar. El quinto sello cambia de enfoque y revela las almas de los mártires que han sido asesinados por su fe en Cristo. Estas almas claman por justicia, pidiendo que Dios vengue su muerte. El altar es un símbolo de sacrificio, y el hecho de que las almas estén bajo él muestra que su sacrificio no ha sido en vano. A pesar de su sufrimiento, son recordadas por Dios, y se les da la promesa de que recibirán la justicia en su debido tiempo. Este sello simboliza la persecución de los justos y la paciencia de los mártires, quienes esperan la vindicación divina. Las almas bajo el altar nos recuerdan que aquellos que sufren por su fe no son olvidados. La llamada de estas almas por justicia es un recordatorio de que el sufrimiento de los justos es escuchado por Dios, y que Él recompensará a los fieles, aunque la justicia humana a veces tarde en llegar. El sexto sello, el gran terremoto y la alteración cósmica. El sexto sello describe una serie de cataclismos cósmicos, incluyendo un gran terremoto, la oscuridad del sol y la caída de las estrellas del cielo. El cielo se enrolla como un pergamino, y las montañas e islas se desplazan de su lugar. Este sello representa el colapso de la creación misma en respuesta al pecado y a los juicios divinos. Es un símbolo de la inestabilidad y la transitoriedad del mundo presente y de la venida de la justicia divina. El terremoto y la oscuridad del sol son signos de la intervención directa de Dios en el mundo. Estos eventos cósmicos anuncian la proximidad del juicio final y la destrucción del orden actual. Este sello también tiene un significado simbólico profundo. Muestra cómo todo lo creado será transformado y restaurado en el plan de Dios y cómo el mal será erradicado. El séptimo sello, silencio en el cielo. El séptimo sello es el más enigmático de todos. Al abrirse este sello, se produce un silencio en el cielo durante media hora. Este silencio, tan diferente de las convulsiones anteriores, simboliza la solemne reverencia ante la majestad de Dios y la gravedad del juicio que se avecina. Este momento de calma precede la revelación completa de los planes divinos, representando una pausa antes de la ejecución del juicio final. El silencio en el cielo señala la magnificencia de la justicia de Dios, que es tan imponente que incluso los cielos guardan silencio ante ella. Es una imagen de respeto ante la soberanía divina, mostrando que el juicio final será un acto solemne, marcado por la autoridad y el poder de Dios. Los 7 sellos en el libro de Apocalipsis ofrecen una visión profunda de la naturaleza divina, el juicio, el sufrimiento humano y la esperanza que se encuentra en la intervención final de Dios en la historia. Estos sellos no solo sirven para describir eventos futuros, sino que también invitan a cada creyente a reflexionar sobre su vida espiritual, la relación con Dios
y el propósito divino que se revela a lo largo de la historia de la humanidad. Al mirar más allá de los símbolos y las imágenes dramáticas que se presentan en los sellos, encontramos una llamada urgente a la acción, la fe y la esperanza en medio de la incertidumbre. El juicio divino y la justicia. Uno de los temas clave que emergen de los 7 sellos es el juicio de Dios. A lo largo de la historia, los seres humanos han cuestionado la justicia divina, especialmente frente al sufrimiento y la maldad en el mundo. Los 7 sellos revelan una justicia que no es arbitraria ni cruel, sino que responde a la desobediencia, la rebelión y la maldad humanas. Cada sello desvela una parte del plan divino para restaurar la creación y hacer justicia a las víctimas del mal y la opresión. Aunque el juicio puede parecer severo, es un recordatorio de que Dios es justo y que Él actuará para corregir lo que está torcido en el mundo. Este juicio es una llamada a la reflexión, a la conciencia de que cada acción tiene consecuencias y que el pecado tiene un precio. La apertura de los sellos también nos anima a examinar nuestras vidas y a alinearnos con los propósitos de Dios, buscando su perdón y su gracia antes de que llegue el juicio final. El sufrimiento como parte del plan divino. El sufrimiento humano es una de las realidades más dolorosas y difíciles de comprender en el contexto espiritual. En los 7 sellos, el sufrimiento está presente de manera prominente, ya sea en la guerra, la persecución o la escasez. Los 4 jinetes del Apocalipsis representan los males que asolan al mundo: la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Aunque estas realidades son dolorosas, los sellos nos enseñan que el sufrimiento no es inútil ni carece de propósito. En el contexto del juicio y la restauración, el sufrimiento se presenta como un medio para purificar, redimir y finalmente restaurar la creación. Este proceso no está aislado, sino que forma parte de un plan divino mucho más grande que trasciende las limitaciones del entendimiento humano. El sufrimiento también se presenta en el contexto de los mártires que clamaron a Dios por justicia bajo el altar. Ellos simbolizan la perseverancia de los creyentes fieles que, a pesar de la persecución, permanecen firmes en su fe. El sufrimiento, entonces, no solo es un castigo por el pecado, sino también una oportunidad para que los creyentes crezcan espiritualmente y se identifiquen más profundamente con el sufrimiento de Cristo. A través de estos momentos de dolor, los creyentes pueden experimentar una conexión más profunda con Dios, sabiendo que Él también sufrió por ellos y que está con ellos en sus momentos más oscuros. La victoria final de Dios. Aunque los sellos describen un juicio severo y un sufrimiento mundial, también nos apuntan hacia la esperanza en la victoria final de Dios sobre el mal. El 7º sello, que da paso a un silencio solemne en el cielo, señala la culminación de la historia de la redención y la restauración. Es en este silencio que se anticipa la intervención divina definitiva, donde la justicia se cumple plenamente y el mal será finalmente derrotado. Este acto final de victoria muestra que, aunque el mal parece tener el control en algunos momentos de la historia, Dios es soberano sobre todo. La victoria de Dios no es solo sobre los enemigos externos, sino también sobre las fuerzas internas del pecado y la rebelión en cada uno de nosotros. Este es un recordatorio esperanzador de que, aunque enfrentemos desafíos y dificultades, la victoria final pertenece a Dios y aquellos que perseveran en la fe compartirán en esa victoria. Llamado a la reflexión y arrepentimiento. Los 7 sellos nos invitan a una profunda reflexión sobre nuestras vidas. Cada uno de los sellos trae consigo una advertencia y una invitación a corregir el rumbo de nuestras vidas. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha sido llamado a arrepentirse de sus caminos y a volver al Señor. Los sellos nos recuerdan que el juicio es real
y que el tiempo para la reconciliación con Dios es limitado. Si bien podemos vivir en un mundo lleno de incertidumbre y caos, los sellos nos instan a no olvidar que cada uno de nosotros debe estar preparado para el regreso de Cristo. La advertencia de los sellos es clara. Debemos vivir con una conciencia constante de nuestra necesidad de arrepentimiento y debemos mantenernos vigilantes en nuestra fe. El llamado a la reflexión también implica una evaluación personal de cómo estamos viviendo nuestras vidas a la luz de estos juicios divinos. ¿Estamos viviendo con integridad? ¿Estamos haciendo justicia y buscando la paz? ¿Estamos fielmente siguiendo a Cristo, incluso cuando nos enfrentamos a la adversidad? Los sellos nos retan a no quedarnos indiferentes ante el sufrimiento y la injusticia en el mundo, sino a ser agentes de cambio, llevando la luz de Cristo a un mundo oscuro. Vigilancia y preparación espiritual. El libro de Apocalipsis, y en particular los 7 sellos, nos recuerdan la importancia de estar espiritualmente preparados para la venida del Señor. La apertura de los sellos es un recordatorio de que el tiempo es limitado y que debemos estar alertas. No podemos vivir como si la venida de Cristo estuviera lejos, ya que los eventos proféticos, aunque aún por cumplirse en su totalidad, tienen implicaciones presentes. Los sellos nos exhortan a vivir con expectativa, sabiendo que el regreso de Cristo puede suceder en cualquier momento. La vigilancia espiritual también implica una vida de oración, de estudio de la palabra de Dios y de una constante renovación de nuestra fe. Así como los primeros cristianos debían estar preparados para las persecuciones, nosotros también debemos estar listos para enfrentar los desafíos que vendrán. Los sellos nos animan a no ser complacientes, sino a vivir con un sentido de urgencia en nuestra vida espiritual. Esperanza en la restauración final. Al final, los 7 sellos nos conducen a un lugar de esperanza. Aunque el juicio es severo y el sufrimiento es real, la historia no termina en oscuridad ni en derrota. La restauración final es el objetivo de la historia de Dios, donde todas las cosas serán hechas nuevas. En ese día no habrá más dolor, más llanto, ni más sufrimiento. Dios estará con su pueblo, y su gloria será conocida en toda la tierra. Los creyentes pueden encontrar consuelo y esperanza en este futuro glorioso, sabiendo que, aunque atravesemos pruebas, la promesa de la restauración eterna es segura. En conclusión, los 7 sellos son una poderosa llamada a la reflexión, el arrepentimiento y la esperanza. Nos muestran la seriedad del juicio divino, la realidad del sufrimiento humano y la certeza de la victoria final de Dios. A través de estos sellos, somos invitados a vivir nuestras vidas con una fe más profunda, una conciencia de la justicia de Dios y una esperanza firme en la restauración futura. Que este mensaje nos motive a permanecer firmes en nuestra fe, a vivir con propósito y a esperar con gozo el regreso de nuestro Salvador. Al concluir nuestro estudio sobre los 7 sellos y la gran revelación que estos traen consigo, es necesario mirar hacia el futuro y reflexionar sobre lo que sigue en el desenlace de esta historia épica. Los 7 sellos no son el fin de la narrativa. Más bien, son el principio de un proceso que culminará con la victoria final de Dios sobre el mal y la instauración de su reino eterno. A través de las páginas de la Biblia, particularmente en el libro de Apocalipsis, vemos que cada uno de los eventos descritos con los sellos forma parte de un plan divino más amplio, cuyo objetivo es la restauración completa de la creación y el cumplimiento de las promesas de Dios. El cumplimiento de la profecía. Los 7 sellos representan el cumplimiento de las antiguas profecías dadas por los profetas y las enseñanzas de Cristo. Cada uno de los sellos abre una nueva fase en la historia de la humanidad,
Y aunque muchos de estos eventos son dolorosos y aterradores, son una parte esencial del plan divino para redimir el mundo. Los sellos no están aislados de otros juicios y revelaciones que aparecen en las Escrituras, sino que son un proceso continuo hacia la restauración final de todas las cosas. La historia de los 7 sellos nos muestra cómo la paciencia y la justicia divina se unen para llevar a cabo la salvación de la humanidad. Es fundamental entender que, aunque los sellos desatan juicios severos sobre el mundo, estos son los medios por los cuales Dios purifica y prepara la creación para su glorioso propósito final. Como vemos a través de los sellos, el mal y el sufrimiento no tienen la última palabra. La justicia de Dios prevalecerá, y al final, Él renovará todas las cosas, eliminando la corrupción y el pecado. La lucha continua entre el bien y el mal. A lo largo de la historia de la humanidad, el bien y el mal han coexistido en un conflicto constante. Los 7 sellos no son meras representaciones simbólicas de estos eventos, sino que reflejan la continua batalla espiritual que marca la vida humana. Desde la apertura del primer sello hasta el último, vemos cómo la humanidad es sometida a las consecuencias de sus elecciones y la manifestación del mal, pero también se nos recuerda que no estamos solos. El juicio de Dios es justo, y mientras la humanidad enfrenta su propio destino, los fieles pueden encontrar esperanza en la promesa de un futuro mejor. Los 4 jinetes del Apocalipsis simbolizan no solo el caos exterior del mundo, sino también las batallas internas que cada individuo enfrenta en su vida espiritual. La guerra, el hambre, la peste y la muerte representan los desafíos que pueden apartarnos de la fe si no estamos firmes en Cristo. A través de estos sellos, Dios nos llama a mantenernos alertas y a resistir las tentaciones y las fuerzas destructivas que buscan desviarnos del camino de la salvación. El papel de la Iglesia. La Iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra, juega un papel esencial en la continuación de la historia del Apocalipsis. Aunque los sellos traen consigo juicios severos, también subrayan la necesidad de que la Iglesia sea un faro de esperanza y un refugio para aquellos que buscan consuelo en medio de la tormenta. La misión de la Iglesia no solo es predicar el Evangelio, sino también vivir conforme a los valores del reino de Dios en un mundo que se ve marcado por el caos y el sufrimiento. Durante los tiempos de prueba, los cristianos están llamados a ser un testimonio de la esperanza que se encuentra en Cristo, a ser luces en medio de las tinieblas, a consolar a los afligidos y a proclamar las buenas nuevas del reino que está por venir. Mientras los juicios se desatan sobre la tierra, la Iglesia no debe temer, sino que debe ser un refugio de fe y un recordatorio del amor y la misericordia de Dios. La promesa de la redención. A pesar de la gravedad de los juicios descritos en los sellos, el mensaje subyacente es uno de esperanza. La redención de la humanidad no es un concepto futuro e incierto, sino una realidad que se va manifestando progresivamente a medida que el plan de Dios se lleva a cabo. Los sellos sirven como recordatorio de que, a pesar de las tribulaciones que la humanidad experimenta, hay una promesa de restauración que será cumplida. Dios está trabajando en los corazones de aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. La gracia de Dios es el vehículo por el cual los seres humanos pueden ser liberados de la condena del pecado, y los sellos nos recuerdan que esta redención está disponible para todos los que se entregan al Señor. En medio del juicio hay misericordia, en medio de la destrucción hay una oportunidad de restauración. El regreso de Cristo. El punto culminante de la historia del Apocalipsis, y en especial de los 7 sellos, es el retorno de Cristo. Este regreso no es solo una restauración de lo que fue perdido, sino la consumación final de la victoria sobre el mal, la injusticia y la muerte. La segunda venida de Cristo será el acto final de juicio, cuando aquellos que han rechazado a Dios
sean separados de aquellos que han permanecido fieles a su llamado. El regreso de Cristo traerá consigo la instauración de un nuevo cielo y una nueva tierra, un reino donde la paz, la justicia y la verdad prevalecerán. Los cielos se abrirán, y con gran gloria y poder, Cristo regresará para redimir a su pueblo. La espera del regreso de Cristo es la esperanza que debe sostener a los creyentes durante tiempos de dificultad y persecución. Los sellos, aunque revelan un futuro de tribulación, también apuntan a un futuro de victoria y gozo en la presencia de Dios. La llamada a perseverar. Los sellos nos exhortan a perseverar en la fe. En tiempos de juicio, de sufrimiento y de incertidumbre, los creyentes deben mantenerse firmes, sabiendo que el sufrimiento presente no se compara con la gloria que ha de venir. La vida cristiana no es un camino fácil, pero es un camino que lleva a la salvación eterna. La perseverancia en la fe no solo es necesaria para atravesar las dificultades del presente, sino también para participar de la victoria final que Cristo traerá al mundo. La historia de los 7 sellos no ha terminado, ni lo hará hasta que Cristo regrese para restaurar todas las cosas. Este es un recordatorio de que nuestra vida en este mundo está marcada por una narrativa mucho más grande que la nuestra. Somos parte de un relato divino que se mueve hacia un final glorioso y perfecto, donde la justicia de Dios triunfará, el mal será erradicado y la creación será restaurada a su estado original. Al reflexionar sobre los sellos y lo que vienen a simbolizar, debemos recordar que el juicio de Dios es justo, pero su misericordia es infinita. La historia que comenzó con la creación de la humanidad culminará en la restauración de todas las cosas, y nosotros, como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser parte activa de ese plan eterno.